Empezamos. Listo, muy buenas tardes a todas, hoy sí, a todas. Espero que estén muy bien. Para comenzar, hoy quisiera que la hermana Tatiana Martínez nos dirigiera en una oración para comenzar el estudio. Vale, Tatiana. vale. Padre Santo, te damos gracias por este momento que nos permites como hermanos juntos, bendito Dios, conocerte a ti, que eres nuestro Padre único y verdadero, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das de que el pastor Oswald, Señor, nos imparta, Señor, este conocimiento. Gracias, bendito Dios, por la pastora Carolina, el pastor Oscar, por el cuidado, bendito Dios, que han tenido, Señor, de enseñarnos, Señor, la buena doctrina, Padre de la gloria, y de guiarnos por tu camino, Señor. Ilumínanos, Padre Santo, con la luz de tu palabra. Ilumínanos, Señor, para poder tomar decisiones, Señor, adecuadas, que vayan de acuerdo, Señor, con el carácter de Cristo, Señor, que anhelamos, bendito Dios, que sea notorio en nuestras vidas. Permítenos, Señor, descubrir cualquier oscuridad que tengamos en nuestros corazones. Saca a la luz, bendito Dios, toda tiniebla, bendito Señor, que pueda entenebrecer nuestro entendimiento. Y permítenos, bendito Dios, amar tus mandamientos, Señor, tu palabra, Señor, tu conocimiento más que nada en el mundo, Padre. Gracias, Señor. Hoy recibimos tu palabra con gozo, con alegría, con atención, Señor, y te rogamos que la revelación, Señor, nos sea dada por tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, muchas gracias, hermana Tatiana. Hemos estado viendo en nuestras anteriores reuniones cómo son los piadosos, cómo es que Pablo le escribe a Tito que les pueda enseñar, y hemos visto los diferentes grupos. Entonces vimos los ancianos, supervisores, y había algo que estaba en esos dos grupos, y que fueran irreprensibles. Estoy solo haciendo un repaso. Y fuera que de su carácter, que enseñaran la sana doctrina. Y a los hombres entonces empezamos a como a dividir en grupitos. En el capítulo 2 entonces vimos los hombres ancianos o los hombres mayores, y él les daba como un par de consejos. Uno en su carácter, que sean prudentes, y otro en su fe, que sean sanos en ella, sanos en la fe. Entonces, así como a los ancianos y a los supervisores les habla de su carácter y de lo que deben enseñar y cómo lo deben hacer, lo mismo para estos hombres maduros. Para las ancianas, entonces, que sigan enseñando, que animen a esas mujeres jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Y a las mujeres jóvenes, que sean prudentes. Digamos que estoy haciendo como algo que, sacando algunas cosas. Y a los jóvenes, otra vez la prudencia. Entonces, a todos les enseñan prudencia, prudencia, prudencia. Es algo que también, así como para los supervisores y a los ancianos, ser irreprensible, a los demás grupos la prudencia. Y a los siervos, que se sujeten a sus amos. Y ahí quedamos hace 8 días. Y entonces nos falta un grupito que son como todos, o sea, toda la iglesia, porque ya le he hablado a los supervisores y ancianos, a los adultos mayores, a las ancianas, a las mujeres jóvenes, a los siervos, y ahora hay unas instrucciones que llamemos que son generales, que son para todos. Y son las que tenemos en el capítulo 3. Está muy ligada a lo que viene hablando y a lo que le venía diciendo y a lo que le viene diciendo Pablo a Tito. Y lo último que dice: esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te desprecie, por lo que era joven. Y entonces comenzamos el capítulo 3. El capítulo 3 dice así: recuérdales, diles. Y comienza con un imperativo. Hemos visto anteriormente muchos verbos imperativos, pero ahora este es una orden que le da a Tito.
Es un imperativo, recuérdales. O sea, que esto no es que si quiere o no quiere, él tiene que hacerlo. Y me gusta que veamos qué es lo que tiene, que es como una orden que él tendrá que hacer. Y lo primero, entonces, es como si yo pusiera, recuérdales 2 puntos. Entonces, vamos a recordarles a todos. ¿Qué? Lo primero, que estén sujetos a a los gobernantes y a las autoridades. Entonces, aquí hemos visto los anteriores cómo es en la iglesia, cómo es fuera de la iglesia, pero le estaba hablando como a todos, a todo el liderazgo, ahora les va a hablar a todos. Y cuando le habla a todos, empieza haciendo todos estos verbos que yo voy a leer, casi todos están en presente, presente activo, o sea que es algo que se tiene que hacer siempre, 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 y algunos están en infinitivo porque terminan así, pero son presente indicativo. Lo que yo quiero decirles es que esto es una manera en que todos deberían vivir. Y ahora vamos a ver cómo debemos vivir frente a los demás. Ya no frente a las autoridades eclesiásticas ni frente a la misma iglesia, sino frente a todos los demás. El primer consejo y la tercera vez que él habla en el texto es que habla de la sujeción. Entonces aquí, ¿a quiénes les recomienda a él que se deben sujetar? Pregunto yo. ¿A quiénes? Capítulo 3, versículo 1. Gobernantes y autoridades. Muy bien, hermana Belén. Muchas gracias. Entonces aquí hay algo que para el cristiano sería como hacer lo que yo estoy haciendo aquí, como rascándose la cabeza, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible eso? Que lo que nos diga a todos, que tenemos que hacer todos, es que nos sujetemos a los gobernantes y a las autoridades. Si es que ya soy cristiano, ya encontré la verdad, entonces ya, o sea, si hay alguien que tengo que sujetarme, es a Cristo, ya, a Él. Y si acaso al pastor, si se porta bien y no nos regaña, entonces nos le sujetamos. Pero no, la tercera sujeción que Pablo le dice a Tito que tiene que hacer obligatoriamente es a que se sujete a los gobernantes y a las autoridades. Y aquí sí quisiera hacer como un paréntesis en la carta y recordar algo, porque estas son unas palabras que a muchas personas les son susceptibles. Eh, pero quisiera recordar a alguien acá y ponerlo como ejemplo de esto que Pablo le está diciendo a Tito. Y no es exactamente a Pablo, aunque lo hace perfecto, sino es a Jesucristo. A veces nosotros como ciudadanos tenemos nuestras diferencias, sobre todo en lo político, sobre todo con los gobernantes, sobre todo porque vemos cómo son ellos. Entonces nosotros les calificamos, nosotros les juzgamos. Y si nosotros vemos ese panorama que Cristo nos presentó en su vida, sobre todo en su vida pública, pues para hablar de los gobernantes, eh, nunca vemos que Él se hubiera sublevado frente a ninguna autoridad y tuvo la oportunidad. Muchas veces, inclusive, los mismos fariseos y escribas le hablaban cosas para tentarlo, para ponerlo a prueba, para que cayera en decir algo que fuera indebido, tanto en la ley como ciudadano. Y Jesús, en todo, en todas las veces, siempre se sujetó y siempre tuvo en cuenta el obedecer a Dios, pero también obedecer a los gobernantes. Y él no nació en la mejor época, y él no nació con los mejores gobernantes, y él no convivió con los mejores. Le tocó nada más y nada menos que a los romanos, que pues políticamente no son los más sanos, eran bien corruptos. Sin embargo, en la cuestión del tributo, al César lo que es del César, o sea, paguen los impuestos
y a Dios lo que es de Dios. Den sus ofrendas. Eso sí vamos a hablar en cuanto a lo que muchas veces nos atañe a nosotros, que nos cuesta. ¿Para qué pagamos los impuestos si ellos se los van a robar? ¿Para qué damos esto si es que ellos se lo van a repartir? Eso es injusto con tantas necesidades que tenemos. Sí, sí. Sin embargo, las palabras de Jesús frente a esto fue al César lo que es del César, o sea, queriendo decir que lo que pertenece a impuestos del gobierno, nosotros debemos pagarlos. Parte de la sujeción es hacer eso. Como cristianos, no nos compete juzgar en qué van a utilizar los gobernantes y las autoridades ese dinero. Hablo del dinero antes de hablar de política. ¿Por qué? Porque ellos les tienen, como lo dice la misma palabra, ellos tienen que darle cuenta es a Dios. Quien quiera administrar, quien quiera representar al gobierno, quien quiera hablar, si creen que no están bajo la autoridad de Dios, están equivocados. La palabra dice que ellos darán cuenta. No a nosotros. No conozco ningún país, pero bueno, ustedes al menos creo que están en un país donde no hay tanta corrupción como en el país donde yo estoy. Pero independientemente de que si sean o no son corruptos, yo debo dar ejemplo. Entonces, si a mí me toca pagar los impuestos, pues yo los pago. Eso dice la palabra. Si me toca sujetarme a las leyes, así sean arbitrarias, estoy hablando de lo que es claro, ¿no? No de lo que va contra Dios, ojo. Ya lo que va contra Dios, porque primero es lo que habla la palabra. Si los gobernantes me dicen están en contra de las leyes, por decir algo de Dios, sí paro, ¿no? Pero si yo tengo que pagar mi tributo, pues lo pago. Sea duro o no sea duro, sea alto o no sea alto. Nosotros aquí en Colombia tenemos sí, hermana Belén, un segundito, yo te dejo hablar. Aquí en Colombia tenemos un impuesto que se llama el IVA, 20%. Yo conozco que en Canadá es como el 50%. Y en cada uno tiene su tabla, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues pagarlo. Si yo lo evado, ¿estaré siendo un buen cristiano? ¿Mis obras externas estarán dando luz? Solo es una reflexión. Ahora sí, hermana Belén, te escucho. Hermana Belén, Subí la disculpa. mano porque le encontré donde estaba. Mire, aquí en Suecia, ahora con todo el asunto de la pandemia, nos dicen que son recomendaciones y una de las recomendaciones que es que la gente no se congregue más de 6 personas y ahí está incluida la iglesia. Entonces, partiendo de este versículo, quien esté, o sea, pasando por alto esta, que aquí lo llaman como sugerencia, como recomendación, entonces está haciéndolo mal. Yo te hago una pregunta. ¿Es malo que se reúnan más de 6? ¿Es peligroso? A ver, es que Hermana lo que yo Belén. le digo que es que cada país está marcando cantidades diferentes de gente, unos recomiendan Sí. una cosa, aquí han sido todo muy ligero, pero lo que sí, yo me refiero en hacer una fiesta o hacer cosas de más gente, este, partiendo de este versículo como cristianos, entonces no es correcto. Yo te hago la pregunta entonces. ¿Es solamente a un grupo de creyentes o es para todos los creyentes? Eso es para que yo pueda como quitarme un Sí, peso. Sí, es yo para te hago una todos, pregunta. Para todos, es ojo. para Entonces, todos. no podemos decir que hay una persecución por los cristianos. Llámese musulmán, llámese católico, llámese budista, llámese lo que quieras. Tienen que cumplir esa orden. O sea, que no veo una persecución sobre algo. Esto del COVID, pues uno sí lo tiene que evaluar a la luz de todo. Es algo que nadie estaba preparado, es algo que no está todavía. Un año ha pasado y nadie está preparado. Y yo pienso que cuando los gobiernos ponen esas normas es para protección del mismo pueblo, no los están perjudicando. Entonces, en este caso,
Si en una iglesia no se pueden, porque el lugar es pequeño, solo se pueden reunir 6 personas, pues bendecidos los que se pueden reunir en persona, personalmente, pero si la iglesia se puede reunir virtualmente y no peligra la integridad de ninguno de sus miembros, no le veo problema. O sea, no pienso que nos estén persiguiendo. Yo pienso que nosotros como ciudadanos deberíamos ser prudentes. A mí me encanta y yo no cambiaría, hermana Belén, nunca el poder estar en congregado, el poder ir, nunca lo cambiaría por nada, pero yo tengo que ser prudente. Yo también soy templo del Espíritu Santo y como templo tengo que cuidarlo. Y si yo puede que me exponga como puede que me contamine o no, porque tú también me puedes decir, hermano, entonces dejemos de trabajar. Pues eso sería lo ideal para que el virus se acabara, nadie salir y todo el mundo en una cuarentena y se acabaría todo esto. Pero el mundo digamos que el ritmo del mundo no lo permite. Y tú dices que hay fiestas, sí, mira. Te voy a contar algo, hermana Belén. Ayer en Bogotá teníamos toque de queda desde hacía muchos años, no, porque había un clásico que Santa Fe Millonarios se jugaba, estoy hablándote del deporte, y salía un campeón. La gente de Cali se volcó, el partido fue en Bogotá, vino mucha gente de Cali, armaron un desorden increíble el sábado, tanto que entonces dijeron que se quedaran quietos. Toque de queda, no lo respetaron. Antes bailaron, tomaron, hicieron todo lo prohibido. Y estamos hablando del deporte. No cumplieron las normas. Yo pregunto hoy, no los van a sancionar, pero ¿quiénes se perjudicaron? ¿Quiénes, no usaron tapaboca, no respetaron la distancia? ¿Quién se perjudica? ¿El gobierno o las personas? Entonces, cuando tú me preguntas, hermana Belén, de lo que tú me estás diciendo, yo te digo, uno tiene que evaluar. No nos están persiguiendo. Mira, aquí ustedes están allá en Europa, yo estoy acá, nadie nos está interviniendo. A mí no me han venido a decir que por qué comparto con ustedes, ni ustedes a ninguna casa han invadido, porque eso sí sería persecución. No la tenemos. Tenemos este asunto acá, gracias al Señor. Que pues lo podemos aprovechar. Entonces, si nos prohíben congregarnos, no nos prohíben porque por la fe, nos prohíben es por la salud. Entonces, ¿seré yo una persona sabia y prudente o seré necio e imprudente en este caso? Yo puedo tener el coronavirus, voy al templo y se lo comparto a los demás, yo lo estoy contaminando. Así como no lo pueda tener, lo puedo tener sin saber. Yo puedo ser una persona asintomática y voy a contagiar y de pronto a que contagie le puedo estar llevando a la muerte sin querer. Entonces, si dicen que 6, aquí en Colombia es 2 metros de frente, 1,5 por el lado y las personas que quepan en los lugares que se reúnen, y es voluntario ir. Es voluntario ir. Y pregúntame a mí, he hecho todas las enseñanzas y predicaciones por Zoom y no he ido, hermana. No he pensado en mí, he pensado en los demás. Entonces, y aquí también, igual que allá en Suecia, como tú dices, en cada país va en uno. Si tú crees que tú no vas a contaminar a nadie, que no vas a contagiar, perdón, a nadie, pues ve. Y si puedes levantar las manos y compartir y de pronto pues ya no abrazar ni darte el beso santo ni nada, no, pues ve. Pero si piensas en los demás, pues también, o sea, ninguna de las dos cosas te va a dañar la relación con el Señor. Es solo que piensa en ti y piensa en el prójimo. Eso es todo. Si tú me haces la pregunta, yo te la contesto. Y yo pienso que las autoridades en este caso y los gobernantes nos están protegiendo y nosotros no hemos querido esa protección. Vuelvo y te digo, todos tenemos que trabajar, todos tenemos que comer, sí, eso sí es cierto. Entonces debemos protegernos. Va a pasar en la iglesia, hay todos los protocolos
desde inscribirte con tu cédula, con todo lo que tú quieras, de llegar allá, con, mejor dicho, pareciendo un astronauta. Si los cumples, pues ve. Y si te has hecho la prueba y no estás contaminada, pues ve y gózatelo. Pero yo creo que no nos están persiguiendo, yo creo que nos están protegiendo. El día que digan, los cristianos, los que creen en Jesucristo, no pueden ir, no se pueden reunir, ese día sí. Pero cuando las normas sean generales, yo creo que son para protección. Precisamente, mira, que estén sujetos a los gobiernos es general, todos, no ciertos grupos, sino todos debemos hacerlo, tanto en el dinero como en las normas. Si el semáforo es rojo, si no hay que salir a tal hora, pues no se sale. Si hay que guardar distancia, guardémosla. Esas normas son las que nosotros debemos sujetarnos, porque no son de destrucción, son de protección. No todo lo del gobierno, no todas las autoridades, todo es malo. No, ni más faltaba. Hay unas normas de protección, guardémoslas como ciudadanos. Ahí están. Sujetémonos. Nos están, en este caso, pienso yo que nos están protegiendo, no nos están persiguiendo. Entonces, es como tener esas gafas que yo tengo. Si me las quito, puedo ver las cosas desde un punto de vista, y si me las dejo, puedo verlas desde otro punto, más borroso, más claro, no lo sé. Entonces, cuando veamos las cosas, veámoslas en general, ahorita hay una pasión muy fuerte, es que nos prohíben, no nos están prohibiendo, nos están protegiendo. Y si tú ves aquí en Colombia, donde salió la contaminación del coronavirus fue de la iglesia Casa Roca, la de Darío Silva. La hermana no sabía que tenía, y ella fue el domingo a escuela dominical, a la reunión de escuela dominical de Casa Roca, que son más o menos 2.000 por reunión, 2.000 personas, y ella levantó los brazos, oró, vino de Europa, precisamente venía de España. Ella no sabía que estaba con el coronavirus, y ahí comenzamos. Entonces, ya sabiéndolo, pues detengámoslo. Lo que esté a nuestro alcance como ciudadano, lo deberíamos hacer. Si los demás, vuelvo y te digo, los de Cali ayer rompieron todas las reglas, ellos son los que se estaban exponiendo. Yo estaba aquí en el apartamento acostado durmiendo. ¿Quién se estaba exponiendo a la muerte? ¿Ellos o yo? Ellos. Entonces, cuando uno cumple así las normas, yo creo que se está como protegiendo. Ya que me digan que usted no puede adorar a Dios o que tenga que arrodillarme ante otra persona y no puedo decir que Cristo es el único medio de salvación, eso ya cambia la cosa. Ahí sí ya cambia. Recuerda que Jesús, cuando estaba ante Pilatos, y la pregunta de Pilatos era, ¿eres o no eres Dios? Y Jesús se la contestó, y él se puso bravo porque él quería que le rindiera pleitesía, pero él con mucho respeto no le rindió la pleitesía, le dijo, en otras palabras, tú estás en ese puesto porque mi padre te ha puesto. Pero hasta el último instante se sujetó el Señor a él, a esa autoridad. Lo condenaron injustamente, todo el juicio fue toda una serie de errores antijudíos y antirromanos, o sea, no cumplieron las normas. Él se subió a esa cruz y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hasta el último momento, él sujetó a todos sus gobernantes, a sus autoridades religiosas arbitrarias, como a las autoridades gubernamentales arbitrarias. Pablo hizo exactamente lo mismo. Si tú ves, Pablo fue a Roma porque apeló a César, a las autoridades precisamente, pero él se sujetó, él no había hecho nada para que los judíos lo condenaran. No, de hecho, hermana Belén, no lo podían condenar. No tenía, pero él, para ver que se sujetaba, se sujetó y se fue hasta Roma, y bueno, el Señor, él lo llevó allá no como él quería, sino de otra manera. Si tú ves a Romanos en capítulo 16, él tenía un ideal de ir a Roma, y el Señor se lo llevó, fue de otra manera. Y ahí estuvo un tiempo. Entonces, el mensaje acá es que debemos estar sujetos a los gobernantes y a las autoridades. Mira lo que dice, lo siguiente, que sean obedientes, presente, indicativo, activo.
siempre obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que es lo que nos da luz a decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Mira, que seamos obedientes y que estemos preparados para toda buena obra, no para lo malo, no para lo que va en contra de Dios, sino para todo lo que dé buen testimonio. A eso estamos llamados. A veces yo te voy a decir, no nos gusta, pero está escrito. Y es una orden para Tito que siempre estuviera haciendo esto. Recuérdales. Y yo no creo que los cretenses tuvieran muy buenos gobernantes. Y eso lo vamos a ver a continuación de cuando terminemos esto. Malas bestias. Sin embargo, el mensaje es a sujetarse a las autoridades, a ser obedientes y preparados para toda buena obra. Son tres cosas que debemos recordar que dan testimonio a los creyentes y a los no creyentes. A los creyentes y a los no creyentes. Damos testimonio, pero estaremos dando testimonio, por ejemplo, cuando hay esas marchas antigubernamentales, que abajo, que derrocar, ¿eso dice la palabra que hagamos? ¿O que doblemos rodilla y oremos para que el Señor se apiade de los gobernantes y ponga buenos gobernantes? Y esos gobernantes malos son el resultado de, ¿nos los mereceremos? Entonces debemos pedir más misericordia y menos acción de pelea. En ningún lado de la palabra del Señor me habla de la política y el cristianismo. Es algo que nosotros también no debemos meternos. Sí debemos votar, claro que debemos votar, es como nuestro derecho de ciudadanos, pero no estamos llamados al proselitismo político, sino religioso, de recordar lo que viene ahí. Lo que viene ahí, viene una serie de en los versículos, dice que no injurien a nadie, entonces para toda buena obra, ¿cuál es esa buena obra que debemos hacer? Entonces empieza por lo malo, que no injurien a nadie, mira, a nadie es a nadie, inclusive el gobierno. A veces se nos olvida eso. Que no sean contenciosos, sino amables. ¿Sí te das cuenta cómo es que debemos ser nosotros como ciudadanos? Entonces no debemos injurar a nadie, eso incluye al gobierno. A no ser contenciosos, no estar peleando, discutiendo las leyes, las normas, eso no es nuestro llamado. Y nosotros muchas veces creemos que sí, y como ciudadanos sí, pero por encima de ser ciudadanos somos cristianos. Y ahí están. Que no injurien, no blasfemar, no hablar, no contender, sino ser amables, apacibles, gentiles, mostrando toda consideración. Y date cuenta, ese terminado del versículo 2 es tremendo. Para con todos los hombres. Aquí no dice para los buenos, para los que se portan bien, no. Dice, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, preparados para toda buena obra. Tres cosas. Que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando consideración con todos los hombres. Entonces aquí lo que nos está enseñando es a ser ciudadanos. Y mira cómo termina. Para con todos los hombres. No hace ninguna distinción. Entonces, la manera en que nosotros nos debemos comportar frente al mundo es así. Y esto se da después de que el Señor haya trabajado en nuestro carácter. Entonces, luego sí viene como resultado de esto. Es lo que Él llama buena obra. Las obras no nos dan la salvación. Las obras solo muestran qué ha pasado en nuestra vida. Y si no, entonces, como ciudadanos seamos eso. Y el versículo 3 hasta el versículo 7
nos va a hablar y mira el contexto en el cual eso tan tremendo que habla en este texto, que es para mí un corazón grande de algo que tiene que ver con la salvación, porque el libro habla de salvación, el libro de Tito, y mira este corazón, porque nosotros también, ojo, es que se nos olvidó, era, porque también en otro tiempo éramos. Entonces, lo que va a decir acá, aquí en adelante, era lo que supuestamente aquel que recibe al Señor, aquel que tiene un encuentro personal, era. ¿Qué era? Necio. Esto es una lista larga. Necio, desobediente, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Ese versículo 3 tiene como un escenario, éramos, ya no somos, pero también nosotros debemos recordar, antes de juzgar, antes de tomar algún correctivo frente a las autoridades, a los gobernantes, a todas las personas que nosotros juzgamos, nosotros debemos recordar quiénes éramos. ¿Éramos necios? Éramos necios. ¿Éramos desobedientes? Éramos desobedientes. Razón por la cual en el versículo 1 dice que sean obedientes. Hay un cambio. Esto que está hablando acá tiene que ver con lo que está relacionando en todos los versículos anteriores de todos los grupos. Éramos necios, desobedientes, extraviados. Estábamos totalmente perdidos. Y éramos esclavos de deleites y placeres diversos. Aquí los tiene todos. Y vivíamos en malicia, en envidia, aborrecibles y nos odiábamos unos a otros. Eso ya no debería estar ahí. Yo tengo un texto que es un texto paralelo a este, que también está escrito, Pablo lo escribió a la iglesia de Corinto. En el capítulo 6, versículos de 9 al 11, él escribió estas palabras. ¿Primera o ¿No? segunda? Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 11. Quiero que veamos, esto es lo que nosotros llamamos una referencia cruzada en el método inductivo. Dice, ¿no sabéis? Y es que quiero que cambiemos como veamos cómo se lo presentó él a Tito y cómo lo presenta acá en Corintios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Por eso es que lo relaciono. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí dice lo mismo en otras palabras. Éramos necios, desobedientes, y aquí inclusive es muy paralelo porque nos dice de qué esclavos éramos y cuáles eran esos placeres diversos. Aquí están escritos. ¿Cuál era la malicia que teníamos? ¿Cuál era la envidia? Aquí está clarísimo escrito, o sea que me encantaría que siempre tuviéramos los unos con los otros, porque ¿saben una cosa? Nosotros como cristianos, ¿somos salvos o no somos salvos? Y muchas veces no vemos cómo es la evidencia de que yo soy salvo, pero este texto sí me habla clarito quién no lo es. Y está marcado en el erais, o sea que ya no sois así, ya sois diferentes. Y dice, ellos no heredarán el reino de Dios.
Y esto es para que nos confrontemos a nosotros mismos, porque aquí es donde nosotros podemos decir que no cambiamos de religión. Aquí es donde se cumple que cambiamos de estilo de vida. Cuando recibimos a Cristo, no cambiamos religión, cambiamos nuestro estilo de vivir. Nuestro estilo de vivir habla de lo que nosotros hemos creído. A veces nos ponemos debajo de una religión, debajo de una creencia, como un paraguas, esto me protege, esto es, pero resulta que la palabra del Señor no me da ese tipo de cosas. Es lo que yo soy, eso es lo que me enfrenta. Aquí dice, éramos, en 1 Corintios dice, erais, todo tiempo pasado. Eso quiere decir que aquí hay que recibir al Señor, no debería ser así. Y eso es confrontante, hermanos, muy confrontante. Pero aquí en el versículo 4 es el pero, que es el contraste. Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras. Y entonces aquí yo esto no lo voy a tocar tan fuerte hoy como dentro de 8 días, si alcanzamos, es porque aquí habla de la obra salvadora de Dios. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Escúchenme eso. Esta es grande, esta palabra es grande. A veces nosotros la pasamos volando, pero ese versículo 5 es muy confrontante. Él nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho. O sea, no son las obras de justicia. La salvación es clara. La salvación es la bondad y el regalo de la misericordia de Dios. Eso no tiene nada que ver lo anterior con esto, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento, y entonces es igual que lo mismo que leímos en el versículo 11 de 1 Corintios. Es como la estructura que nosotros deberíamos entender entre la salvación y las obras. La salvación es indiscutible, es un regalo de Dios. Y no hay nada que yo haga, nada, nada. Pero las obras sí evidencian que ese encuentro con Él me transformó. No es la oración de fe la que yo pensaría que me da la salvación, porque nosotros a veces cuando compartimos el Evangelio estamos como preocupados que las demás personas hagan la oración de fe y que sigan viviendo como quieran y que no evidencien que recibieron al Señor. Nosotros deberíamos compartir esto que está acá en este versículo 3, 4, 5, 6, es ahora 7, que es la obra de Él. Pero el compartir eso significa que quien crea en esto debería dejar de ser necio, desobediente, extraviado, esclavo de deleites y de placeres diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecible y odiándonos unos a otros. Por eso el contraste del versículo 4. El éramos lo entendemos como pasado, pero aquí el versículo 4 nos dice por qué éramos, qué cambió, qué hace que yo cambie. Y es la obra salvadora de Cristo. Es porque aquí la sana doctrina y las buenas obras van unidas, pero nosotros debemos entender de qué se trata la sana doctrina, que la estamos leyendo capítulo 4, 5, 6 y 7, que esa es la sana doctrina con las buenas obras que está en los versículos 4, 3, 2, 1 y anteriores capítulos. Por eso decía que aquí había como un corazón a algo, aquí hay algo fuerte y esto que estoy hablándoles hoy nos confronta demasiado. Y si ustedes dudan, en el versículo 8 dice, palabra fiel es esta. ¿Cuál? La que viene hablando de la salvación, la que viene hablando de lo que éramos.
Y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza. Vuelve en el capítulo, empezó con un presente imperativo y aquí vuelve y le dice, hables con firmeza. No es un consejo, es una orden que está dando acá. Para que, mira, los que han creído en Dios procuren ocuparse en las buenas obras. Entonces, el ser buen cristiano, escúchame, el ser buen cristiano implica mi casa, toda mi familia, todos mis vecinos, toda mi iglesia y todo el resto. No me va a dar la salvación ser esto, pero me muestra que yo sí he creído, me muestra que verdaderamente he recibido a Cristo, que yo no he cambiado. Cuando nosotros compartamos el Evangelio, yo sí les animo, hermanos, de gran manera, que le hablemos claro a las personas, porque debemos mostrarles el gran amor de Dios, como lo muestra acá, el amor que Él tiene para con todos, pero también que ese amor implica que yo tenga que cambiar mi manera de vivir. No la cambiamos. Dios se tiene que acoplar a cómo yo vivo, porque yo ya creí en Él. Él ya me dio la salvación, yo ya entendí, dice la gente. Entonces Él se tendrá que acoplar a mí. Pero la palabra del Señor dice que éramos. O sea que hay unas cosas que sí debemos dejar. Y creo que tanto 1 Corintios como hay otro texto en Apocalipsis que habla bien claro quiénes no heredarán el reino de los cielos. Entonces, si yo creo que yo hice mi oración de fe y yo voy a la iglesia y yo asisto y yo diezmo y yo soy muy bueno con las demás personas, pero soy injusto, fornico, adultero, soy idólatra. Mira, ustedes que tienen allá un país bravo, esta palabra es dura, porque dice ni los afeminados ni los que se echan con varones. Lo digo porque sé que Suecia es uno de los países más tremendos en cuanto al movimiento LGTB, HIJK, LMOPQ, todas las que quieran. Ellos son así y creen que el amor de Dios y todo, pero la palabra de Dios es clara. Aquí en Apocalipsis habla clarísimo con respecto. Mira, ni los ladrones, ni los ávaros, si yo tengo en mi corazón avaricia, si yo soy ávaro, puedo predicarle a 50,000 personas y todas convertirse, pero yo me pierdo. Ni los borrachos, vea, los que les gusta el traguito, pero si es que Jesús iba ya a la rumba y le gustaba tanto que eso hizo tenajas de vino para que la gente se emborrachara. Eso es lo que piensa el mundo, ¿cierto? Y la gente cuando yo le hablo, mire hermano, es que hay que, cuando uno habla con gente cristiana y en la iglesia y se convierten, siguen bebiendo, siguen como en la rumba y uno les llama como a reflexionar, ellos siempre sacan la palabra, es que Jesús iba a las fiestas, es que Jesús no sé qué, en ningún lado Jesús se emborrachó, en ningún lado dice que Jesús tomó. La cultura, sí, no había agua, no había nada, lo mejor era que tomaran vino, no sé si él lo hizo para que se emborracharan, en ningún lado lo dice el texto, pero no, ni los maldicientes, o sea, a veces uno comete ese error y todo lo maldice. Y a los demás, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ni los desobedientes, ni los necios, ni los que viven en malicia, ni los que tienen envidia, ni los que odian los unos a los otros. Eso es claro en el texto. Entonces, palabra fiel es esta. Debemos ocuparnos de las buenas obras. Estas son cosas buenas y útiles para los hombres. ¿Cómo les parece eso? Buenas y útiles para nosotros. Esas cosas son las que dan testimonio. No necesito muchas veces hablar el evangelio, que la gente vea cómo yo vivo, que la gente vea cómo yo hablo, que la gente vea cómo yo actúo. Dice, esto es algo raro, este tipo es algo raro. O esta mujer tiene algo raro.
o esta empleada es diferente a todas las demás. ¿Qué es lo que hace diferente? Pues que vive esta palabra. Piensa en que si hace las cosas así, entonces las demás personas están viendo y no necesitamos muchas veces de abrir nuestra boca. Y nos pregunta usted por qué es así. Es que yo un día me encontré con Cristo, entendí su amor y eso entonces va muy de acuerdo a cómo yo vivo. Muchas veces nosotros pretendemos hablar sin vivir y ni Cristo lo hizo, porque yo sí lo voy a hacer. Entonces es algo que nosotros solo deberíamos pensar mucho en esto, mucho. Esta es como la esperanza que nosotros le podemos ofrecer a los no creyentes, a aquellos que con la razón no aceptan a Cristo. Muchos con la razón no lo aceptan. Muchos con el pensamiento no aceptan a Cristo. Ustedes están en un ambiente allá sueco, duro, difícil de hablar, pero lo que vivan sí los puede llevar a ellos a pensar que eso es diferente. Yo quisiera ser como esa señora, yo quisiera ser como mi empleada, yo quisiera ser como mi jefe, dirían ellos, y se acercaríamos mucho más a las personas. Por eso la sana doctrina y las buenas obras en Tito van tan unidas. En realidad no es solo en Tito, la verdad es que en Tito es más notable. Es algo que está en la palabra del Señor, es algo que está desde el principio. Mira a Caín y Abel nomás, o sea, ¿qué había qué había en Abel que le agradó a Dios que no había en Caín? Entonces, desde el principio está. Ahí debemos esperar. Que nosotros podamos ofrecer esperanza al mundo. Esto que nos está hablando este texto no es que sea algo difícil, no, es que si yo tengo un encuentro personal con Cristo, si yo entiendo su amor, esto que dice acá que éramos, debería ser fácil desprenderme. El problema de uno desprenderse de cada una de estas cosas es hasta cuándo yo he conocido al Señor, hasta cuándo he penetrado en su corazón, hasta cuándo he llegado a conocerle. Entonces ahí sí, aquí también, si ustedes se dan cuenta, muestra que la salvación es para todos. No hay un grupito ni nada, él lo habla abiertamente, bien clarito, y lo dice qué hizo. Entonces nosotros no debemos pensar sino en que hay otras personas que no lo han recibido. En realidad, las buenas obras no hacen sino dar testimonio de él. Entonces, lo que yo crea, la sana doctrina que yo tenga, se evidencia con mi manera de vivir, como yo la vivo. Yo no soy cristiano o porque tenga títulos, porque haya hecho tantos posgrados de teología, no. Es cuánto vivo a Cristo, cuánto lo evidencio, cuánto evidencio haber recibido su salvación con esa gracia que Él nos da. Y recuerden, la salvación, cambio de vida, es ahora, no es después. 2.5 dice así, a ser prudentes, y hay una serie de consejos. 2.10, no defraudando, sino mostrando toda buena fe. Entonces, vuelve y nos envuelve, nos envuelve. Vamos a animarnos a querer que el Señor nos muestre lo que deberíamos de haber dejado de ser y poder hacer lo que Él quiere que hagamos. Todas esas cosas que hemos dicho, de ser irreprensible, de ser prudentes, de animar a los otros, de estar listos para buenas obras. Debemos entenderlo y eso debería ser lo que nos anime a seguir todos los días, ese camino, no lo que nos desanime. ¿Por qué nos desanimamos, amados hermanos, cuando fallamos?
es porque hay algo en nosotros que no le hemos entregado, que no hemos renunciado. Y eso que no hemos renunciado, eso nos cuesta. Me gusta cómo termina ese versículo, del versículo 3, 3.3 de Tito. Dice, envidias, aborrecibles, odiándonos unos a otros, si se dan cuenta, es con el prójimo. Entonces mi relación con el Señor debe reflejarse. Cuando no se refleja, cuando yo tenga problemas con el prójimo, cuando hay algo que puede estar fallando en mi relación con Dios, hay algo que yo no le he entregado a Él para que Él entre y transforme. Esto no se hace tampoco de la noche a la mañana, pero sí dice Pablo, éramos, fuimos. Eso quiere decir que es algo que sí debemos dejar. Si no lo hemos dejado, pues pidámosle al Señor que nos permita dejarlo. Con eso entonces termino como esos 4 grupos, varios grupos, perdón, ancianos y supervisores, los ancianos, las ancianas, las mujeres jóvenes, los hombres jóvenes, los siervos y todos. 7 grupos que nos enseñan y van pegados. Sana doctrina, buenas obras. O sea, estos son los 7 grupos de los piadosos. ¿Cómo son? Aquí los podemos ver. Es bueno comenzar viendo qué debo ser, porque dentro de 8 días vamos a ver los que no son, o sea, los impíos. ¿Cómo los podemos reconocer? Dentro de la iglesia del Señor podemos decir, yo soy cristiano. Entonces, cuando terminemos de ver los impíos, ahí sí vamos a poder evaluarnos si lo somos o no lo somos. Señor, gracias por este día. Es el último día de este año que nos reunimos. Gracias por permitirnos reunirnos en este diciembre, hablar. Gracias por cada uno de mis hermanos que ha dispuesto este tiempo para escuchar lo que dice tu palabra, Señor. Tu palabra es tan clara aquí en Tito que a veces nos asusta, porque quisieran que fuera un poco complicada para que pudiésemos nosotros sacar excusas, pero es muy clara. Es contundente tu palabra. Permite que nuestros corazones la acepten con firmeza. Que lo que tengamos que cambiar para modelar ser piadosos, lo podamos hacer, Señor. Perdónanos, porque a veces somos necios. A veces tu palabra habla y habla en nuestro corazón y nosotros la desechamos. Perdónanos por tantas veces que te desobedecemos, que sabiendo qué es lo bueno, hacemos lo malo. Y sabiendo que son cosas malas, también las hacemos. Y nos hacemos desobedientes. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a entender ese gran amor tan grande, tan grande, tan grande que tú tienes para con nosotros. Y que nos dejaste una tarea, que extendiésemos ese amor, que lo modelásemos, que lo compartiésemos por donde quiera que estemos. Es la gran comisión. Ayúdanos a cumplirla, Señor. Nosotros hemos creído en ti. Ayúdanos a que vivamos lo que creemos. Hay cosas en nuestra vida que nos es difícil renunciar, pero es necesario que lo hagamos, Señor. Muéstranos todos los días nuestras fallas para poder agradarte, no como algo que sea de castigo, sino que lo entendamos que tú quieres que te modelemos. Y que nos preguntemos, ¿acaso podemos llegar ante tu presencia con odio, con rencor, no amando a las personas que están cerca de nosotros?
¿Cómo no recibirías tú? Ayúdanos a comprender tu palabra, a vivirla, a entenderla a ti, todos los días, Señor, a ti, a ti, a ti. Amén. Y amén. Hermana Carolina, muchas gracias. Muchas gracias, hermana Osvaldo.